Secundaria tercer grado. Tecnología. La técnica en innovación constante. Identificar lo que caracteriza las innovaciones en el avance de la técnica en distintos ámbitos y momentos históricos. Bienvenidos alumnas y alumnos de tecnología de tercer grado de secundaria. Es un gusto que nos acompañen a esta sesión de Aprende en Casa. Aprende en Casa es una estrategia educativa que la Secretaría de Educación Pública creó para llevar a cabo trabajo colaborativo con la familia y reforzar los aprendizajes. Identificaremos las características de los procesos y avances de innovación a lo largo de la historia. La tecnología en educación básica se divide en campos tecnológicos, agropecuarias y pesqueras, de alimentos, producción, construcción, información o comunicación. La tecnología también se relaciona con otras disciplinas como las matemáticas o la historia, lo que permite comprender que el conocimiento se interconecta para propiciar el desarrollo tecnológico que conocemos. En el siguiente video veremos cómo se inventó la batería y qué relación tiene con el electromagnetismo. Considera el siguiente experimento. Tenemos dos pedazos de metal, cobre y zinc, que vamos a conectar usando cables conductores. Y ahora sumergimos los metales en un electrolito, en este caso vinagre. Observarán que se forman burbujas alrededor del zinc, pero no en el cobre. Los metales lucen diferentes de esta manera. Si ahora unimos los cables que conectan a ambos metales, algo cambia. Se empiezan a formar pequeñas burbujas alrededor de la terminal de cobre. Pareciera que algo es jalado del zinc a través del cable y resulta que este es un flujo de carga eléctrica. Conforme los electrones son jalados lejos del zinc hacia el cobre a través de la ruta conductora de los cables. Imaginen este flujo como resultado de un desequilibrio de cargas o presión eléctrica entre los dos metales. Comparemos la descarga instantánea que observamos con los experimentos de electricidad estática. A finales del siglo XVIII, Alessandro Volta había estado investigando este efecto. Más importante aún, se dio cuenta de que si se encadenaban estas celdas, se amplificaba este flujo de carga. Y para 1800, él simplificó más aún las cosas, eliminando la jarra que estaba proporcionando más electrolitos de los necesarios. Él escribió que algunas docenas de discos de cobre, por ejemplo estas monedas, junto con un número igual de piezas de zinc, él preparó pedazos de material esponjoso capaces de retener agua. Así que emparejó un pedazo de cobre con un pedazo de zinc, siempre con el mismo orden, y siempre ponía un pedazo de material húmedo entre estos discos. Y continuó haciendo esto hasta tener una columna lo más alta posible, sin que se cayeran. Esto es famosamente conocido como la pila voltaica, la primera batería o pila en la historia en tener un flujo continuo de carga eléctrica o corriente. Si se agregaban más celdas, aumentaba la presión eléctrica de la corriente, resultaban en el aumento de la presión eléctrica en ambos extremos. Y la presión eléctrica fue uno de los primeros términos para referirse a lo que ahora conocemos como voltaje, llamado así en honor a Volta. Si ambos cables en los extremos de la pila se tocan de forma directa, podremos observar una serie de choques o chispas. Al principio, el uso de la corriente eléctrica como método de comunicación no fue algo obvio inmediatamente. Solo se observaban chispas y burbujas. Una idea fue usar la presencia de burbujas para representar letras, y el telégrafo de burbujas usó este método, aunque involucraba 26 circuitos diferentes, uno para cada letra, y se basaba en el hecho de que la batería o la pila que proporcionaba la corriente podía colocarse alejada de las jarras o de los recipientes que contenían las terminales que producían las burbujas. Fue un invento ingenioso, aunque no muy práctico y nunca se usó. Pero pronto todo cambiaría, después de una famosa demostración en 1819.
se encontró que si pasábamos un cable cerca de una brújula y conectábamos este cable a una pila, en el instante en el que el cable hace contacto con la pila, se movía la aguja, sin tener contacto físico alguno. La única explicación era que la corriente que era llevada por el cable creaba un campo magnético temporal. A esto le siguieron varias pruebas para descubrir la dirección de este campo. Primero se pensó que apuntaba a lo largo del cable que llevaba la corriente, o quizá emanando hacia afuera del cable, de la misma manera que viaja el calor. Pero después se descubrió que estaba viajando alrededor del cable, en círculos perpendiculares. Así que un lazo de cable crearía un campo magnético que apunta a través del centro de este lazo, girando hacia afuera. Esto se convirtió en un galvanómetro, que se diseñó para detectar y medir corriente eléctrica. Simplemente era un rollo de cable o una bobina con una brújula suspendida en el centro. Cuando se aplicaba corriente eléctrica a la bobina o al cable enrollado, se creaba un campo magnético al centro del cable, rodeándolo por afuera, de manera que la aguja siempre apuntaba de forma perpendicular a la dirección de la fuerza que se encontraba en equilibrio a ambos lados de la aguja. Y mientras más fuerte era la corriente, más grande sería el movimiento o el desplazamiento de la aguja. Y para 1824, William Sturgeon demostró una forma de aumentar la fuerza de este campo simplemente enrollando un cable conductor alrededor de un pedazo de acero, que podría ser un clavo. Se podría amplificar la fuerza magnética porque el acero es un mejor medio para apoyar la formación de un campo magnético. A esto le llamamos permeabilidad. Y al enrollar varias veces el cable alrededor del clavo, se puede aumentar la fuerza del campo miles de veces. Esto se conoce como un electroimán. Así que de pronto era posible crear un campo magnético que podía mover agujas con precisión y fuerza usando una corriente eléctrica aplicada a la distancia, usando un cable enrollado largo y una batería potente. En ese entonces, nuestra comprensión de la información estaba en sus inicios. Las personas pensaban en la información de un mensaje como el número de letras en un mensaje. Así que la meta era intuitiva: ver quién podía encontrar una forma rápida de transmitir letras. Y quien tuviera el sistema más rápido, entonces podría reducir el costo por mensaje para el receptor usando este sistema. Y una mina de oro esperaba para aquella persona que lograra hacer esto primero. Existen diferentes tipos de baterías, por ejemplo, de plomo ácido, de níquel cadmio y de iones de litio. Su utilidad es diversa: para el encendido de un automóvil, para que funcione el control remoto de la televisión o para que encienda un teléfono celular. La innovación de la técnica se observa también cuando ocurren conflictos bélicos. Aunque sabemos es mejor promover una cultura de paz entre las personas, comunidades, estados y países. Veamos el siguiente video. La Gran Guerra, que posteriormente fue conocida como la Primera Guerra Mundial, enfrentó a las naciones con intereses imperialistas. Grandes potencias como Gran Bretaña, Francia y Alemania, entre otros, deseaban dominar los recursos económicos de las colonias en Asia y África y someter a otros países. Una de las consecuencias de este enfrentamiento militar a gran escala fue que la industria de estos países se puso al servicio de la guerra y crearon armas que eran más rápidas y mortíferas, como ametralladoras, granadas, tanques, aviones, buques y submarinos e incluso armas químicas. Las armas químicas generaron mucho temor entre las tropas, pues se trataba de un arma misteriosa que causaba efectos distintos a los de las armas convencionales, y para protegerse de esos gases mortíferos se inventó la máscara antigás. Francia fue uno de los países que utilizó sustancias químicas durante la Primera Guerra Mundial. El agente químico fue lanzado primero con granadas de mano y después con granadas de fusil.
No obstante, el volumen del agente tóxico era tan pequeño que su efecto era prácticamente nulo, sobre todo al emplearse al aire libre. En enero de 1915, durante la batalla de Bolimov, Polonia, los alemanes lanzaron contra las tropas rusas miles de proyectiles que contenían bromuro de sililo, un gas lacrimógeno, pero las bajas temperaturas impidieron que el gas se vaporizara y el ataque fracasó. Fue hasta 1915, durante la segunda batalla de Ypres, en Bélgica, que las armas químicas dieron el resultado esperado. Debido a que el gas es volátil, para evitar dañar a sus propias tropas, los alemanes esperaron a que el viento soplara hacia su enemigo y lanzaron 170 toneladas de gas cloro contra esas trincheras. De este modo, consiguieron formar una gran nube amarilla de cloro que afectaba a la respiración de los soldados, y después de largos minutos de agonía, morían ahogándose en sus propios fluidos corporales. Al mirar esa nueva forma de ataque, los soldados huyeron despavoridos. Este uso de gases químicos tóxicos por Alemania causó gran consternación, pues no solo producía daños físicos, sino también psicológicos. Por eso, fue necesaria la protección a gran escala contra los gases. En 1916, comenzó la producción de la primera máscara antigás, que consistía en un trozo de gamuza empapados en amoníaco y otros agentes químicos que neutralizaban el ácido de los gases. La tecnología mejoró rápidamente, proporcionando a los soldados máscaras más efectivas con filtros de carbón para neutralizar el veneno. El desarrollo de las armas químicas continuó durante la tercera batalla de Ypres. Los alemanes utilizaron unos 50.000 proyectiles cargados con el agente químico que fue bautizado como hiperita. Este agente químico también fue conocido como gas mostaza por el olor de sus vapores. Pero la hiperita no es un gas, sino un líquido que en contacto con la piel no produce heridas inmediatas, aunque después de varias horas aparecen lesiones, por lo que los combatientes en un primer momento no se daban cuenta que habían estado expuestos a una sustancia tóxica. Las máscaras con filtros de carbón no eran efectivas contra la hiperita, por lo que los soldados debieron protegerse con prendas impermeables. Al término de la Primera Guerra Mundial, varias naciones desarrollaron industrias de armamento, incluidas armas químicas. Por ese motivo, la Sociedad de Naciones organizó la Conferencia para la Supervisión del Comercio Internacional de Armas y Munición en Ginebra en 1925. Allí se firmó el Protocolo de Ginebra, que prohíbe el uso de armas biológicas y químicas. No obstante, estas armas continúan desarrollándose a pesar de que se han establecido nuevos protocolos. Recientemente, el grupo terrorista Estado Islámico utilizó hiperita en un intento por controlar territorios de Irak y Siria. ¿De qué manera la humanidad podría aprender de su historia para evitar el uso de estas armas? Como vimos, la guerra es atroz y con ella se han desarrollado técnicas en la construcción de armas y vehículos militares. ¿Qué situaciones favorecieron el desarrollo de la técnica en la construcción de armas? Escriban en su carpeta de experiencias las características innovadoras que identificaron en el video. Veamos algo más sobre el tema. En la historia, el tiempo se relaciona con los acontecimientos de la humanidad. Los historiadores utilizan la cronología para distinguir el antes y el después de estos acontecimientos. En orden cronológico podemos decir cómo hemos cambiado por las cosas que nos han sucedido. Cuando perdimos nuestro primer diente, cuando obtuvimos el certificado de primaria o cuando nos cambiamos de casa. Pero no todo cambia. También hay cosas que permanecen, que se mantienen constantes y que siguen formando parte de la historia. Por ejemplo, nuestra lengua materna, creencias o valores y algunas formas de vida. Con estas dos nociones, cambio y permanencia, podemos contar nuestra historia y la de la humanidad. Antes de la Revolución Industrial, se utilizaban carruajes tirados por caballos sobre caminos de tierra. Durante la Revolución Industrial, la aparición de la locomotora y el desarrollo del ferrocarril revolucionaron el transporte. Con la aparición del automóvil, se hizo necesario modernizar los caminos, transformando el paisaje.
Una consecuencia de la industrialización fue que las ciudades se convirtieron en el centro de la actividad económica. Los trabajadores migraron del campo hacia ellas. Hoy en día, en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, se encuentra la mayor actividad económica y diariamente muchas personas deben trasladarse de las zonas vecinas hacia sus centros de trabajo. La migración internacional a gran escala fue otro cambio histórico que comenzó con la industrialización. Miles de europeos viajaron a América, en particular a Estados Unidos, a través de contratistas, a quienes les pagaban por un viaje en las bodegas de los barcos, en las que habitualmente se almacenaba al ganado. Así estos contratistas obtenían sus ganancias con el transporte de migrantes que se empleaban en las obras del ferrocarril o en el trabajo de las minas. En la actualidad, ¿qué sucede con la migración? Seguramente en tu comunidad hay historias de personas que han migrado en búsqueda de mejores oportunidades económicas a Estados Unidos y han debido hacerlo en transportes que no están acondicionados para ellas, como camiones y trenes de carga. Las personas continúan buscando mejorar sus condiciones de vida, pero también migran por razones políticas, religiosas o por desastres naturales, entre otras. La industrialización del siglo XIX fue un proceso que transformó las relaciones económicas, a la sociedad y la vida cotidiana de las personas. La historia humana es cambio y permanencia en el tiempo, es decir, los procesos históricos pueden implicar transformaciones, pero hay muchos elementos del pasado que se mantienen constantes y que podemos identificar en el presente. De esta manera, las nociones de cambio y permanencia nos ayudan a comprender nuestra historia. Reflexionemos sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo se trasladaban las personas por tierra antes de la Revolución Industrial? ¿Cuál fue la relevancia del ferrocarril para la movilidad de las personas? ¿Qué otros requerimientos fueron necesarios para el funcionamiento de estos vehículos? ¿Consideran que es necesaria la innovación constante de la técnica? En su carpeta de experiencias, redacten sus conclusiones para que posteriormente las compartan con su docente. Para reforzar lo aprendido, platiquen con su familia sobre el tema. Es momento de despedirnos. Los esperamos en otra sesión de Aprende en Casa. ¡Nos vemos pronto! ¿Cómo se trasladaban las personas por tierra antes de la Revolución Industrial? ¿Cuál fue la relevancia del ferrocarril para la movilidad de las personas? ¿Qué otros requerimientos fueron necesarios para el funcionamiento de estos vehículos? ¿Consideran que es necesaria la innovación constante de la técnica? ¿Qué es tu carpeta de experiencias? Es una carpeta, sobre o folder que puede contener tus escritos, dibujos, reflexiones, poemas, cuentos o notas, procedimientos y resultados de los problemas que vayas resolviendo. Así como también fotografías, recortes y otros productos que realices a partir de las sugerencias de actividades que se te presenten en los programas de televisión de Aprende en Casa. ¿Cómo puedes identificar tu carpeta de experiencias? Para identificar tu carpeta, te sugerimos ponerle tu nombre, el de tu escuela y el grupo al que perteneces, así como decorarla a tu gusto. Con respecto a tus trabajos, identifícalos con la fecha y la asignatura que le corresponden.
Recuerda que en tu carpeta también hay un lugar importante para las narraciones de las experiencias que hayas vivido en casa con tu familia durante estos días de contingencia. Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria tercer grado. Artes. Música. Sonidos para acompañar el ritmo de una canción. Que las alumnas y los alumnos escuchan distintas canciones para seguir el ritmo con los sonidos que pueden producir con diferentes partes de su cuerpo. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Esta es una propuesta diferente para que desde sus hogares ustedes puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas del grado que cursan. Sin duda, estos contenidos les serán de mucha ayuda para su crecimiento personal, así como para su desarrollo académico y en general para enriquecer sus relaciones con todas las personas que les rodean. Es por ello que las y los invitamos a compartir esta información y aprovechar las oportunidades que les brinda la tecnología, sin salir de su casa. Para entrar en materia, con el tema de esta sesión les proponemos revisar un tema que seguramente les interesa a todas y a todos. Nos referimos a seguir el ritmo de las canciones que les gustan, con diferentes partes de su cuerpo. En otras palabras, a que utilicen sus cuerpos como emisores de voz y sonido de percusión corporal para acompañar el ritmo de una pieza musical. La escucha atenta de los sonidos que les circundan les permitirá profundizar en la comprensión de los objetos, las personas y de todo lo que está a su alrededor, porque dependiendo de sus características será su sonido. No suena igual la madera que el metal, el vidrio o el cuerpo humano. Así es, también les permite almacenar un sonido para evocarlo, es decir, saber cómo suena aunque no lo escuchen en ese preciso momento, como por ejemplo el sonido de una campana, una noche lluviosa o un silbido. Cada sonido lo pueden asociar casi de inmediato a una imagen en su pensamiento. A través del siguiente video les mostraremos muchos de los sonidos que las y los acompañan día con día. Si quieren, mantengan los ojos cerrados para que vayan adivinando la fuente que los produce. Recuerden poner en práctica la escucha atenta. El sonido es parte de nuestra vida cotidiana y para entenderlo mejor, basta mantenerse atento a lo que ocurre en nuestro entorno, en nuestro mundo sonoro. Esto requiere algo de quietud y paciencia, porque son tantos sonidos que se llegan a confundir entre sí. Reflexionemos sobre el sonido. Cierra los ojos y escucha los siguientes sonidos. Imagina de dónde provienen. ¿Listo? ¿Qué tal esto? ¿Y esto? Y ahora una más. A través del sonido, conocemos el mundo que nos rodea. Sabemos que la licuadora está encendida, no solo porque conocemos cómo se ve, sino también porque la escuchamos cuando está funcionando. Sin el sonido tampoco podríamos mantenernos en pie mientras caminamos, pues es muy importante para tener en funcionamiento nuestro sentido del equilibrio. Mucho menos podríamos saber en dónde está la avenida más próxima cuando nos extraviamos, pues el sonido de los vehículos sirve como referencia para el sentido de la ubicación. Los sonidos que escuchamos y que conocemos a lo largo de nuestra existencia son nuestra experiencia de vida, son nuestro diario sonoro. Elaboremos un diario sonoro. Te propongo que durante una semana escuches atentamente los sonidos a tu alrededor y lleves un registro de cada uno de ellos. No olvides responder a la pregunta, ¿qué siento cuando escucho esos sonidos?
Anota las sensaciones que experimentas al escucharlos o el estado de ánimo que te producen. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde vienen los sonidos? El sonido se produce cuando los objetos vibran y esas vibraciones viajan por el espacio en forma de ondas sonoras. Estas vibraciones se propagan a través del aire, el agua o los objetos. Lo contrario al sonido es lo que conocemos como el silencio. El sonido y el silencio representan la base de la música. Es decir, la música consiste en la combinación de diferentes sonidos entre los que existen fragmentos de silencio. Cada sonido tiene sus propias características, también conocidas como cualidades sonoras: altura, duración, intensidad y timbre. La duración es una cualidad del sonido que se refiere al tiempo que permanece y que puede ser largo si dura mucho. Por el contrario, si el sonido dura poco, entonces se conoce como corto. La altura es otra cualidad del sonido y no se refiere al volumen, sino a lo agudo o grave de un sonido. También se conoce como nota o tono. Si el sonido vibra rápido, entonces es agudo. Si la vibración que se produce es lenta, entonces se trata de un sonido grave. Hola, buenas tardes. La intensidad se refiere a la fuerza, mayor o menor, con que se produce el sonido. Se le conoce también como volumen y puede ser ¡fuerte! O bien ¡suave! ¡Suave! el timbre es el color específico de cada objeto o instrumento sonoro, principalmente por su tamaño, el material de que está hecho y el tipo de frotación que se le haga. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora sabemos que cada sonido es distinto dependiendo del objeto que lo produce, de su tamaño y material del que está hecho. ¿Has notado cómo un piano o una guitarra pueden tocar la misma nota y sonar distinto porque su material y tamaño son distintos? Recuerda registrar en tu diario sonoro cada objeto que produce cada sonido, así como el lugar y el momento en que los escuchaste. Describe tu experiencia personal y explica qué sensación experimentaste, cómo te sentiste al escucharlos, si fueron sonidos agradables, ruidosos o si también hubo silencio. Comparte tu información en clase y escucha con atención las experiencias de tus compañeros mientras elaboraban su diario sonoro. De todos los sonidos que escucharon en el video, ¿cuáles podrían intentar reproducir utilizando únicamente su cuerpo? Yo creo que absolutamente todos. Por ejemplo, se me ocurre imitar el sonido de una hoja seca cuando alguien la pisa. Me suena algo como a... ¿A ustedes cuáles se les ocurren? Sin duda, cada uno de ustedes puede generar muchos sonidos con su cuerpo, con sus manos, brazos, pies, piernas o cualquier otra parte, al ser percutida, es decir, al ser golpeada suave o fuertemente con otra parte de su cuerpo. Asimismo, su cuerpo genera voz y con esa voz puede hacer muchos sonidos extraños y divertidos para seguir una canción, aunque también pueden silbarla o cantarla. Para ello, tienen que explorar qué sonidos son capaces de inventar. Dichos sonidos pueden ser fuertes, suaves, largos, cortos, agudos o graves. Una vez que han explorado mucho de los sonidos que son capaces de hacer con su cuerpo, pueden buscar una canción que sea de su agrado y tratar de seguir el ritmo mediante su voz. Para recordar qué es el ritmo y cómo pueden seguirlo, las y los invitamos a ver el siguiente video. ¿Qué diferencia hay entre melodía y acompañamiento? ¿Cómo puedo acompañar una canción con ritmo e instrumentos melódicos?
En la música, el ritmo nos muestra una frecuencia de repeticiones llamada pulso, que se presenta con intervalos regulares, lentos o rápidos, cortos o largos, y altos o bajos, dependiendo del estilo de la composición musical. Básicamente, el ritmo indica el tiempo, y se refiere a la velocidad con que debe interpretarse una pieza musical. También nos indica el carácter de la misma, que puede ser solemne, triste o alegre. Todo esto conservando la unidad dentro de un compás, que es una medida de la música, que divide el tiempo en partes iguales, y señalando el acento, que indica que una nota debe ser tocada con mayor intensidad que otras, es decir, que audiblemente deben destacarse de notas no acentuadas. El ritmo es la repetición ordenada de compases, pulsos y acentos, lo cual produce una sensación de movimiento. El ritmo determina la forma en la cual el oyente percibe la obra. Hagámoslo completo, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Excelente, chicos, muy bien hecho. La palabra melodía es de origen griego y significa canto acompañado de música. Se forma al organizar un conjunto de sonidos graves o agudos, cortos o largos, suaves o fuertes, para formar desde una frase o idea musical hasta una obra completa. Para que una melodía se entienda, hay que conjuntar sonidos, sean pocos o muchos, pero en ciertas reglas de organización, para que el resultado pueda ser musical y armonioso, ya que una de las finalidades es crear sonidos musicales gratos al oído humano. Observemos un ejemplo de una línea rítmica. Tiene sonidos cortos y largos, y si le agregamos alturas, que son sonidos graves o agudos, se convierte en una melodía. El acompañamiento musical se refiere precisamente a dar acompañamiento o sostén a la melodía principal y acompañarla. Esto puede hacerse con otras melodías que le den soporte, o bien por medio de acompañamientos rítmicos, por ejemplo, con congas que llevan el pulso. También existen los acompañamientos armónicos, que dan soporte a la melodía a través de la formación de los acordes, que en conjunto dan armonía a la pieza musical. Los acordes son la combinación simultánea de 3 o más sonidos diferentes. Ahora, vamos a acompañar la canción de Cielito Lindo. Pero primero, empecemos por aprender la melodía. Ya conocen, se llama Cielito Lindo. Bueno, chicos, ahora tocaremos la melodía de Cielito Lindo con los clarinetes y la flauta, apoyándose por supuesto de las personas que ya saben. ¿De acuerdo? 1, 2, y... Es conveniente que quienes tocan algún instrumento anticipadamente estudien y aprendan a tocar la melodía. De este modo, cuando unos alumnos la cantan, otros la tocan. Ahora, veamos cómo el coro y los instrumentos de aliento llevan la melodía. Ahora le vamos a agregar el acompañamiento rítmico, donde el pandero marca los 3 pulsos de cada compás y las claves llevan el acento solo en el primer pulso de cada compás. Espero que hayas seguido con atención todo el proceso. ¿Con qué instrumento puedo tocar una melodía?
¿Con qué instrumento puedo acompañar una canción? Atrévete a formar parte del ensamble instrumental en tu escuela y con tus amigos. En Internet ya existen muchos videos, audios y partituras en los que te puedes apoyar para aprender a tocar instrumentos musicales. Mucho éxito en tu búsqueda. Como pudieron ver, el ritmo de una canción es muy importante, porque ordena los sonidos que se escuchan en un determinado tiempo. Por eso existe música de diferentes tipos. Algunos pueden ser más rápidos y otros más lentos. Antes de seguir el ritmo de una canción con los sonidos que pueden producir mediante su voz, los y las invitamos a que exploren los sonidos que pueden hacer al percutir el resto de su cuerpo, empezando por explorar con qué partes les es posible hacer una percusión más fuerte, como una mano golpeando la otra mano, una pierna, la espalda o el abdomen, y con qué partes les es más fácil hacer percusiones suaves, por ejemplo, al percutir su mano en su cabeza, en su mejilla o en su nuca. También pueden intentar hacer dos percusiones distintas al mismo tiempo. Por ejemplo, al frotar su oreja con una mano y con la otra mano dar golpes suaves en la otra oreja. Escuchen atentamente cada uno de los sonidos que logran producir con su cuerpo y pongan una canción que les guste mucho a un volumen bajo para que puedan seguirla con su voz y con sus percusiones corporales. Para que se den algunas ideas, les proponemos ver el siguiente video. ¿Qué es el ritmo? ¿Qué es el pulso y el acento? ¿Cómo se conforman las figuras rítmicas y para qué sirven? 1, 2, 3, El ritmo es la ordenación de sonidos en el tiempo. Es la sucesión de sonidos y pausas o silencios de distintas duraciones. Si tenemos un ritmo regular donde cada sonido dura lo mismo, uno después de otro, entonces el ritmo y el pulso coinciden. El pulso es un latido regular y constante como el latido del corazón. Es una secuencia de golpes, latidos, movimientos o empujes que se repiten a lo largo del tiempo de manera regular. Cada latido está separado del siguiente por el mismo periodo de tiempo. Cuando agrupamos las pulsaciones, tenemos un compás. El compás es el medio con que se ordena el ritmo. Siempre agrupa a los pulsos en paquetes de 2, 3, 4 o más pulsos según la medida de compás. 1, 2, 3, 4. Cada compás es una unidad. En la notación musical, cada compás se representa con líneas verticales divisorias llamadas líneas de compás. El compás agrupa a los pulsos de tal forma que el primer tiempo de cada compás sea un acento, esto es, un tiempo fuerte. Vamos. Mi. Si el acento ocurre cada 2 tiempos, es decir, si tenemos un tiempo fuerte y uno normal alternados, el compás se llama binario. Tenemos un compás ternario cuando el acento ocurre cada 3 tiempos o pulsos. Eso es. La figura es la representación gráfica de la duración de una nota. A cada símbolo corresponde una duración específica. ¿Quién me puede decir cuál es el valor o figura musical que dura 4 tiempos? Redonda, 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Blanca, 2 tiempos. 3, 4. 3, 4. Negra, 1 tiempo. Corchea, medio tiempo. 1, 2, 3 y 4. Semicorchea, 1/4 de tiempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Una vez comprendidas las figuras rítmicas, haremos ritmos con las palmas y con la voz. Observa que una medida de compás está en 2 tiempos o 2 pulsos.
La siguiente línea está en 3 pulsos o tiempos. La última línea está en 4 tiempos. Ahora vas a acompañar las palmas con la voz. Diremos ta cuando la figura sea una negra y titi cuando sean 2 corcheas. 3, 4. Ahora con la línea rítmica de 2 tiempos, vamos a cambiar las sílabas ta y titi por animales. Ahora realicemos el ejercicio con una línea rítmica de 4 tiempos. Dicen otros animales como... ¿Qué animal no sirve para negras? Dinosaurio sirve para negras. ¿Y cómo suena? Dinosaurio. Sí, me encanta, suena perfecto. Otra idea, ¿quién me dice? Lobo. ¿Para? Para cuartos. Lobo. Diviértete con tus amigos cambiando las sílabas por otras cosas que los hagan reír. Es muy divertido seguir el ritmo de una canción, porque naturalmente su cuerpo comienza a moverse al escucharlo. Aprovechen esos movimientos naturales para acompañarlos con un sonido de los que han inventado y sigan explorando hasta conseguir el ritmo de toda la canción con todas las partes de su cuerpo, incluida su voz. Recuerden que cada sonido, sea del entorno de una canción o el que producen con su cuerpo, tiene altura, la cual permite distinguir un sonido agudo de uno grave. Tiene intensidad, la cual permite distinguir un sonido fuerte de uno suave. Y cuenta con una duración, la cual define el tiempo durante el que se mantiene un sonido. Por ello, los sonidos pueden ser largos, muy largos, cortos o muy cortos. Pueden cantar, chiflar o tararear la canción mientras percuten diferentes partes de su cuerpo para crear sonidos. Las y los invitamos a que lo hagan para seguir el ritmo de su canción favorita. Practiquen hasta que sus sonidos puedan escucharse al mismo ritmo que la canción y después busquen el momento para presentar su canción y los sonidos que han inventado ante sus familiares. De ser posible, asignen un sonido a cada integrante de su familia para que lo repita durante toda la canción o en un fragmento de ella. Y escuchen que no lo pierdan para que juntos combinen muchos sonidos corporales siguiendo el ritmo de la canción. Hagan un registro de esta actividad y guárdenlo en sus carpetas de experiencias para que lo puedan compartir con sus compañeros y compañeras y sus maestros o maestras cuando regresen a sus clases presenciales. Con esto llegamos al final de la sesión, pero los invitamos a seguir con la programación de Aprende en Casa. Además, recuerden que tenemos una cita en la siguiente sesión de la asignatura de Matemáticas, 3er grado de secundaria. ¡Diviértanse mucho! ¡Hasta pronto! Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria 3er grado. Español. Todas las opiniones son personales. Que los alumnos conozcan características básicas sobre los artículos de opinión y elementos para su escritura.
Sean bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa. Es un gusto acompañarlos a través de esta iniciativa de la Secretaría de Educación Pública para que a través de la señal de televisión puedan reforzar aprendizajes. En esta sesión vamos a trabajar con una parte esencial de los periódicos, los artículos de opinión. ¿Qué les parece? En el transcurso de la secundaria han trabajado con los medios de comunicación, en especial con los periódicos. Nos concentraremos en la escritura del artículo de opinión para saber en qué se diferencia de otros textos que también aparecen en los periódicos. En el siguiente video encontrarán las características y propósitos del artículo de opinión y sus diferencias con otros textos periodísticos. Recuerden tomar nota. ¡Veamos juntos el video! Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en una de las áreas creativas de un diario de circulación nacional. ¿Se han preguntado qué se necesita para que un periódico llegue a nuestras manos? En este tipo de publicaciones regularmente leemos gran variedad de artículos de opinión escritos por especialistas reconocidos. En este programa identificaremos las características y propósitos del artículo de opinión. La escritura de este tipo de texto no es tarea fácil, por eso consultaremos a un especialista para que nos oriente sobre cómo elaborarlo. Un periódico contiene gran cantidad de información presentada en las distintas secciones. Cada texto es elaborado con un fin específico y debe cumplir con ciertas características. Recordemos que los géneros periodísticos están relacionados con el objetivo del comunicador, que puede ser informar, opinar o simplemente entretener. La nota informativa, por ejemplo, parte de acontecimientos recientes considerados como noticia. La noticia se redacta en el primer párrafo y en estas primeras líneas se debe responder las preguntas clásicas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? La nota informativa debe aportar el mayor número de datos utilizando la menor cantidad de palabras. Debe ser concisa, clara y objetiva, evitando palabras innecesarias. La entrevista regularmente reproduce una conversación entre entrevistador y entrevistado. Es el resultado de un proceso que debe cumplir ciertos pasos. La preparación, que es el momento en que debe elegirse a quién se va a entrevistar. La conversación, que es cuando se produce el diálogo. La escritura, que inicia con la revisión y selección del total de la entrevista. El proceso termina con la publicación de la entrevista. La crónica es un relato minucioso de los acontecimientos. En contraste con la noticia, en la crónica se inicia por el final, es decir, se presenta el desenlace y después describe los acontecimientos conforme fueron desarrollándose temporalmente. El reportaje es un trabajo periodístico de carácter informativo y documental referente a un personaje, un suceso, un descubrimiento o cualquier otro tema. Este breve recorrido por algunos géneros periodísticos nos ayuda a identificar las características de cada tipo de texto para establecer las diferencias respecto al artículo de opinión. Ahora, ¿qué les parece si conversamos con un especialista para que nos oriente sobre aquellos aspectos que debemos considerar al escribir un artículo de opinión? Hola, Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Te comento que tengo como tarea escribir un artículo de opinión. Seleccioné el tema estereotipos de belleza y trastornos alimentarios, pero tengo dudas sobre cómo hacerlo. ¿Podrías decirme cuáles son las características de un artículo de opinión? Bueno, mira, como has visto en clases anteriores, el periodismo debe ser sumamente objetivo, ir a los hechos y nada más. Sin embargo, las personas que escriben tienen muchas veces un punto de vista respecto de los acontecimientos. Ese punto de vista es justamente la opinión. La opinión es una postura que tú vas a adoptar respecto de los temas que tú estás investigando. Es muy importante que consideres los diferentes formatos en los que se pueden presentar estas opiniones. En términos generales son los artículos de opinión,
que son los artículos que escriben las personas y publican generalmente en la prensa, aunque últimamente también habrás visto periodismo de opinión tanto en la televisión como en el radio, incluso en el cine. Es muy importante lo que llamamos la página editorial, que es la página en la que la casa que está dando el financiamiento del periódico o del programa está tomando la postura respecto de los problemas. Hay algunos acontecimientos que solamente se describen, pero hay sobre otros acontecimientos que vale la pena opinar. Uno de ellos es el que tú estás investigando. Es un tema muy importante porque los medios masivos de comunicación presentan una idea de belleza que puede resultarte muy sugestiva y sin embargo al mismo tiempo ser muy perjudicial. Es importante entonces que fijes una postura respecto de cómo vas a ver el tema, si estás o no de acuerdo con él y cómo expresar ese acuerdo. ¿Cuál es la función de un artículo de opinión? Bueno, mira, la función de un artículo de opinión tiene que ver con el auditorio. Evidentemente, el periodista lo que busca es generar lo que se llama opinión pública. Es decir, generar una conciencia, una manera de mirar el mundo desde la perspectiva del propio autor. Por eso el texto de opinión siempre utiliza lo que podríamos llamar una función más allá de la referencial y que permita en un momento dado convencer a la otra persona de la postura que tú estás tomando. No basta con que tomes postura, debes además ser lo suficientemente claro para que el otro diga, oh sí, yo quiero pensar como ella y voy a pensar como ella. A eso se llama opinión pública. El artículo de opinión es un género periodístico que se caracteriza por reflejar la interpretación que su autor, quien tiene absoluta libertad al escribir y exponer su postura ante el tema tratado. Sin embargo, no todos los artículos de opinión son iguales. Hay distintas modalidades de este género periodístico. Una es la columna, en la que su autor tiene absoluta libertad para emitir sus juicios y lo hace en un periódico en donde cuenta con una ubicación y una periodicidad fijas. Otra modalidad es el editorial, en el que la publicación manifiesta públicamente su postura sobre asuntos de trascendencia social o política y no va firmado. Y finalmente, encontramos el artículo firmado, que se distingue porque puede ser una colaboración esporádica o periódica en un medio. ¿Qué temas son más comunes para escribir un artículo de opinión? Uy, pues mira, prácticamente todo lo que sucede es susceptible de ser tomado desde una postura. Sin embargo, aquellos temas que se prestan a ser polémicos son más apropiados para escribir artículos de opinión. ¿Sobre qué puedes generar polémica? Pues sobre aquellas cosas en que tú dices estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿Te castigo o no te castigo? ¿Me lo como o no me lo como? ¿Me subo o no me subo a ese autobús? Estos elementos son los que tienen que ver con los artículos de opinión. Tú has elegido uno muy importante porque los medios masivos de comunicación hacen un énfasis a un estereotipo de belleza femenina que tiene que ver con la delgadez. Pero los mexicanos, las mexicanas, solemos ser un poco gorditas. Ahí hay un punto muy polémico. ¿Eres delgada o no? Es un tema muy, muy interesante. ¿Cuál es el procedimiento para escribir un artículo de opinión? Bueno, mira, el procedimiento es el mismo para escribir todo tipo de texto. Siempre te tienes que documentar. Pero en este caso hay un elemento fundamental. Cuando tú estás planeando lo que vas a escribir, es muy importante que tomes un punto de vista respecto de las cosas, que adoptes una postura. Una vez que has adoptado esta postura, tienes que buscar aquellos argumentos que te van a facilitar demostrar aquella afirmación que tú estás tratando de decirle al otro para convencerlo. Con todo lo que he leído tengo más clara mi postura, aunque creo que debo contrastar mi opinión con la de otras personas, lo cual no me resultará nada fácil. Por eso creo que conocer la opinión de un articulista me ayudará mucho.
Nos encontramos con Víctor Torres, coordinador de opinión del periódico Excelsior. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sobre qué temas escriben los articulistas? Bueno, tantos temas como secciones hay en el periódico. Las secciones que conforman Excelsior es la sección primera, que es política, la política nacional, la sección adrenalina, que es la sección deportiva, la sección comunidad, que es esta que nos está recibiendo, que es la de asuntos metropolitanos, y cultura también, la sección de función, que es la sección de espectáculos, la sección global, que es la sección internacional, y la sección dinero, que tiene que ver con finanzas. Es decir, como ves, es un mundo de temas y que creemos que tienen que ver con el interés público. Es decir, todos estos temas tienen lectores que están siguiendo todos los días una información nueva. ¿Qué características tienen sus artículos? Bueno, los artículos, como todos los artículos en general, tienen dos características importantes que los conforman. Uno es información, es decir, información nueva, datos que al público le puedan interesar, pero sobre todo opinión. En ese sentido, el artículo tiene mucho que ver con el ensayo, por ejemplo. El ensayo es este género en donde interviene solo la perspectiva personal de la persona que lo está escribiendo, pero el artículo está nutrido además por datos que pueden enriquecerlo y que al lector le pueden resultar de interés también, por supuesto. Entonces tenemos estas dos características generales, pero además una extra que me parece también muy importante, que es que estén bien escritos. ¿Cómo decidimos que estén bien escritos? Bueno, eso ya es un criterio subjetivo, pero sí hay, por supuesto, parámetros para decir que un columnista, un articulista, tiene una pluma de calidad, digamos, un oficio que ha llevado a cabo durante tanto tiempo, que lo hace legible. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hace interesante, que lo hace fluido, que lo hace ameno, y por supuesto que lo hace aceptado entre el lector. Esas son básicamente las características de una. Pues muchísimas gracias, Víctor. Hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes. Seguimos. Las principales fuentes de información son las bibliotecas y hemerotecas, en donde podemos consultar libros, periódicos y revistas. En la Filmoteca encontramos todo tipo de material fílmico como reportajes, entrevistas o imágenes de películas. También son útiles para una investigación las fuentes de primera mano como las entrevistas o encuestas, cuestionarios o experimentos. En fin, tenemos al alcance una fuente inagotable de información. Solo habrá que buscar. La jornada de trabajo fue muy productiva. Encontré datos muy valiosos que puedo utilizar en mi artículo y la opinión de los entrevistados me dio una idea sobre cómo escribirlo. Me despido y los invito a ver nuestro próximo programa, donde conoceremos algunas orientaciones para realizar el análisis de la información. Como vieron, en estos textos lo más importante es el punto de vista desde el cual se asumen los hechos. Pudieron notar que los temas para escribir un artículo de opinión son prácticamente ilimitados. Escribir un texto periodístico de cualquier género es un trabajo que requiere de una preparación previa, en especial para buscar la información, escribir y reescribir. En el siguiente video les presentamos algunas estrategias para crear sus propios textos. ¡Veámoslo! ¿En la escuela te dejan escribir artículos periodísticos y no sabes por dónde empezar? No existe un modelo ideal para hacerlo, pero estos sencillos pasos pueden ayudarte. 1. Elige el tema. Pregúntate sobre qué quieres escribir o acerca de qué necesitas escribir. Elige un tema de interés que resulte relevante para muchas personas. 2. Busca la información en libros, internet o haciendo entrevistas a expertos. Hay acciones cruciales para la creación de un texto periodístico, como crear borradores y pedir el apoyo de otras personas en la revisión. Recuerden que es importante saber presentar sus argumentos para que el texto sea persuasivo. Acompáñenos a ver el siguiente video. ¿Qué quiero decir? ¿A quién se lo quiero decir? ¿Cómo argumento lo que quiero decir? Estas son algunas preguntas para redactar un borrador. Un borrador es un texto donde por primera vez plasmas el orden de tus ideas, seleccionas el público y el vocabulario que vas a utilizar. Para comenzar a escribir un borrador,
Primero responde, ¿qué es lo que quieres comunicar? La respuesta será la idea principal de tu texto. Después, debes pensar en cómo presentarás tu idea. Puedes apoyarte en la estructura que deben seguir los textos. La introducción expone de manera sintética la forma del texto. En el desarrollo se expresa la idea principal y los argumentos. Y por último, en la conclusión se presenta una síntesis de la idea principal y de sus argumentos. Existen dos maneras de argumentar una idea principal, ya sea de forma inductiva o deductiva. Puedes comenzar introduciendo los argumentos necesarios para presentar tu idea principal. Esta es la forma inductiva. También puedes hacerlo de manera inversa. Primero presentas la idea principal y después los argumentos. Esta sería la forma deductiva. Sin importar quién vaya a leer tu texto, exprésate con claridad, así que evita expresiones redundantes. Mientras más claro sea el vocabulario del borrador, más sencillo será trabajar en la versión final del texto. Una vez que tus ideas estén en orden y bien estructuradas, tu borrador está listo para ser pulido y convertirse en un gran texto. El artículo, como otros textos, tiene introducción, desarrollo y conclusión y puede presentar argumentos de forma inductiva o deductiva. Respondan a las siguientes preguntas. ¿Qué impresión les causó el articulista? ¿Les convenció su postura? ¿Por qué? ¿Cómo presenta sus argumentos? ¿De forma deductiva o inductiva? Para crear su artículo de opinión y compartir con sus docentes, escriban una nota en su carpeta de experiencias sobre la pregunta ¿qué ideas les pueden servir para la redacción de sus propios artículos? Los esperamos en la siguiente sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!